Muy buenos días, jóvenes de tercer semestre. Esta es su clase de Historia de México. Hoy hablaremos acerca de los gobiernos de Juárez. Como introducción, recordaremos que sufrimos la intervención francesa, donde fue finalmente fusilado el emperador Maximiliano de Habsburgo. Con esto terminó aún separando más o dividiendo más a los mexicanos entre conservadores y liberales. El presidente inmediato fue Lerdo de Tejada y fue a quien le tocó impulsar y reconocer la Constitución de 1857. Los conservadores no estaban de acuerdo con esa Constitución, pensaban, bueno, de hecho sí les afectaba sus privilegios, pero sobre todo el clero. El clero estaba bastante molesto con esta Constitución, puesto que les quitaba todas las propiedades que habían ido adquiriendo, y entonces inclusive amenazaron con excomulgar a las personas que lo juraran. Lerdo de Tejada, ante el golpe de estado que iban a dar los conservadores, prefirió dimitir, renunció y se fue a Estados Unidos. Entonces, el que quedó como presidente, de acuerdo a la Constitución de 1857, fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso fue don Benito Juárez García. Benito Juárez García va a basar su presidencia en la Constitución y prácticamente va a seguir pues los lineamientos que ésta le va a establecer. Va a establecer nuevamente la República y va a tratar de impulsar la economía del país. Se está organizando. Recuerden que en ese entonces los periodos presidenciales eran de 4 años. Prácticamente va a terminar su presidencia a la mitad, puesto que Lerdo de Tejada ya había empezado con este gobierno, y entonces Benito Juárez va a emplazar a votaciones, va a llamar a votaciones, dentro de los cuales obviamente va a quedar como triunfante de la presidencia Benito Juárez. Benito Juárez va a comenzar a gobernar el 26 de diciembre de 1867. Prácticamente va a ser su tercer periodo. Durante la persecución de los franceses era presidente, después fue presidente de la Suprema Corte, quedó en suplencia de Ignacio Comonfort y ahora ya es a través de una votación directa. Benito Juárez, tratando de reactivar la economía, lo primero que va a hacer va a disminuir el número de soldados o del ejército mexicano. Eran muchos, estaban mal armados, mal alimentados y además pues no había dinero para mantenerlos. Así es que va a reducir muy significativamente su número. También va a comenzar a otorgar concesiones principalmente a compañías inglesas, las cuales se van a encargar de desarrollar el puerto de Veracruz y de instalar el primer ferrocarril aquí en México, que va a correr desde Veracruz a la Ciudad de México. Obviamente con ello va a incentivar el comercio y va a comenzar a desarrollarse económicamente. También va a establecer leyes de hacienda, donde va a organizar ya más en forma el cobro de impuestos. Entonces también va a impulsar la agricultura, que obviamente había quedado abandonada después de tantas intervenciones extranjeras, y entonces los mismos campesinos van a comenzar a producir más. También va a impulsar la educación pública, volviendo obligatoria la educación primaria, y va a crear una escuela llamada la Escuela Nacional Preparatoria. En 1871 se va a acercar nuevamente las elecciones y entonces Benito Juárez va a externar su intención de reelegirse. Lerdo de Tejada, quien era su secretario de Hacienda,
se va a separar de Benito Juárez y él va a crear su propio grupo para competir en las votaciones. También estaba Porfirio Díaz compitiendo para llegar a ser presidente. Benito Juárez va a ganar nuevamente, lo cual va a traer la gran molestia de Porfirio Díaz, puesto que dijo que habían hecho fraude electoral. Va a venir aquí a la ciudad de Oaxaca, en su hacienda, La Noria. Ahí va a lanzar un plan nacional, se llamaba Plan de la Noria, donde prácticamente desconocía a Benito Juárez como presidente e incitaba a la población mexicana a levantarse en armas para desconocer a Benito Juárez como presidente. Va a dilatar 4 meses este levantamiento de Porfirio Díaz, y después va a ser aplastado prácticamente por el ejército. Van a salir algunos huyendo, pero desafortunadamente pues Benito Juárez no va a concluir su periodo presidencial o su mandato, ya que este va a morir el 18 de julio de 1872. Y entonces Lerdo de Tejada, quien era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, va a llegar a la presidencia. Su presidencia va a ser prácticamente la continuación del mandato de Juárez en sus ideas políticas, sociales y económicas, pero lo que podemos destacar de él es que va a ser una ley de amnistía, donde le pedía a los que se habían levantado en armas en el Plan de la Noria contra Benito Juárez se acogieran y obviamente entregaran las armas. La mayoría de ellos, por no decir todos, van a entregar las armas, van a ser perdonados, inclusive Porfirio Díaz. Y con esto prácticamente va a comenzar una pacificación a nivel nacional. La próxima clase vamos a hablar acerca de las características del régimen de Porfirio Díaz y finalmente la decadencia de su mandato. Va a ser interesante. Gracias por su atención. No olviden enviar sus evidencias. Que tengan buen día. Gracias.